Listo, ahora sí. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola Gustavo, ¿cómo está? Buenas tardes, hola, muy bien, gracias. Qué bueno, nos alegra. Bueno, inicialmente puedes darle un saludo muy especial a todos los asistentes, a nuestro tallerista del día de hoy, a Gustavo. Agradecemos a todos su asistencia e informamos que este encuentro será grabado y enviado por nuestros canales de difusión. Nos sentimos realmente felices de llegar al 10º encuentro de la segunda versión del Semillario de Cocreación en Mediación Leo. Ya faltan pocos y esperamos que no se pierdan los que vienen también. Un espacio que nace de esa urgencia de explorar nuevas rutas formativas que permitan a actores del ecosistema Leo renovar sus herramientas, integrar prácticas interdisciplinarias y diseñar experiencias lectoras ajustadas a contextos específicos, tanto convencionales como no convencionales. Este año estaremos en 13 espacios diferentes. Este es el encuentro número 10 y para que no se pierdan ningún taller, les vamos a dejar la información completa de la agenda en el chat de esta videollamada y recuerden que también tenemos un chat por WhatsApp. Agradecemos también al equipo organizador del semillario conformado por las siguientes instituciones. Tenemos a la Universidad Unisabaneta, tenemos Confenalco Antioquia desde el programa Divermentes, tenemos al colectivo Comala, a la institución universitaria Sumer, institución universitaria Escolme y la Universidad de Santo Tomás. Sin más preámbulos, los invito a disfrutar del taller Reescribir los clásicos literarios, una vez más. Un espacio para explorar herramientas de lectura analítica inspirados en las funciones morfológicas del cuento de Vladimir Prov y usarlas para reinterpretar y adaptar historias clásicas como lo hicieron los hermanos Grimm y autores contemporáneos como Roald Dahl y Neil Gaiman. Bueno, nos acompañará entonces Gustavo Adolfo Bedoya Sánchez, él es doctor en Historia, magíster en Literatura Colombiana y licenciado en Literatura. Dirige el taller de escritura creativa Isotopías y es coordinador del Nodo Antioquia Antirrelato. Ha sido becario del Ministerio de Cultura, en la Alcaldía de Medellín y el DAAD. Recuerden que habrá un espacio para dudas y preguntas y que pueden ir poniendo en el chat todos los comentarios, inquietudes que les surjan. Y bueno, una bienvenida y aprovechemos bastante nuestro invitado el día de hoy, Gustavo. Este espacio entonces es tuyo. Muchísimas gracias. Yo quiero en principio agradecer a todas las personas y a todas las entidades que están detrás de el semillario. Muchísimas gracias por la invitación. Yo espero cumplir con las expectativas, con las altas expectativas que ustedes tienen en este espacio. También quiero agradecerle a las personas que se han venido conectando y, repito, quiero cumplir sus expectativas, así que no duden en preguntar, en ir escribiendo sus preguntas y al final vamos a tener esa sesión de dudas, de preguntas, de poder profundizar en cualquier cosa que no haya quedado pues clara, ¿sí? Espero que me escuchen bien. Yo voy a estar viendo mis diapositivas, ¿cierto? Así que difícilmente voy a ver si alguien ha escrito o ha puesto algún comentario o ha alzado la mano. Espero, repito, que al final podamos organizarnos. Yo voy a hacer mi presentación y ya ustedes me dirán si vamos bien, si voy muy lento o si es necesario que enfatice en algo más. La charla del día de hoy, o mi charla se titula Reescribir los clásicos literarios. Quité lo de literarios, pues para que el título, para que la diapositiva se viera más bonita. Reescribir los clásicos una vez más, y digo una vez más porque yo espero que ustedes se puedan dar cuenta que no hemos hecho otra cosa que reescribir los clásicos una y otra vez. Muchas de las cosas que consumimos hoy en día, ya sea en el cine, en las series o incluso en la propia literatura, no son otra cosa que una reescritura de esas historias que ya conocíamos. Ahí está mi Instagram por si necesitan contactarme, podemos hablar por allí, si ustedes necesitan las diapositivas, si ustedes necesitan alguna referencia, por supuesto, todo esto fue hecho para ustedes, así que no hay ningún problema y
podemos simplemente seguir conversando a través de ese medio. Yo soy muy escuelero, trabajé 19 años en la Universidad de Antioquia y sí, no he podido dejar de a un lado el orden del día, ¿cierto? Así que espero cumplir este orden del día. En principio, ese saludo pues que acaban de escuchar y luego vamos a hablar de Vladimir Prop. Realmente va a ser una excusa para que podamos hablar del estudio científico de lo literario, para que podamos hablar de su libro Morfología del Cuento y enfatizar en un aspecto de ese libro. Ese libro trata de muchos asuntos, pero a mí me interesa solamente uno, las 31 funciones que él establece para los cuentos populares rusos. Así que hablaremos de esas 31 funciones. Mi idea es poder describir cada una de ellas y hacer ejemplos con algo tan conocido como Cenicienta y algo tan conocido como El Rey León. Espero que esos ejemplos sean suficientes para que podamos luego enfatizar en el caso de Cenicienta de la narración oral, ¿cierto? Que luego van a adaptar los hermanos Grimm y después Roald Dahl y una autora que quizás muy pocas personas conozcan. Para mí ha sido un descubrimiento relativamente, pues un descubrimiento que hice hace poco, una autora estadounidense de nombre Kelly Lee, y yo espero que si nunca la han leído, pues que hoy se lleven esa referencia, busquen sus libros, puedan leer sus cuentos, porque realmente es una autora que vale la pena. Y por último, hablaré pues de Disculpa, cuatro. perdón. Sí, Gustavo, ¿estás compartiendo pantalla? sí, ¿no es Porque así? no estamos viendo en este instante, no estamos viendo la pantalla. Y lo otro es que te quería pedir un espacio porque Claro, resulta que nosotros tenemos un invitado que nos va a presentar, él nos acompaña en este semillario con un apoyo muy interesante ya. para que podamos tener pues como invitados de tu calidad acá presente en el semillario. Entonces voy a llamar a Javier, si Claro está que por sí. ahí, para que dé un saludito. Él es de El Libro, una base de datos muy consultada pues en universidades y en diferentes lugares. No sé si está por aquí, Javier. Hola, Anita, sí, aquí estoy, muchas Hola. gracias. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz. Nos enorgullece muchísimo poder apoyar este tipo de espacios, este tipo de encuentros. Muchas gracias a Gustavo. La presentación se oye súper interesante. Así que nada, simplemente nos encanta poder participar y nos encanta poder atender estas invitaciones que nos hacen desde las bibliotecas académicas para romper un poquito ese protocolo y la cosa de lo académico y pasar un poquito a escuchar estas charlas tan interesantes que nos ofrecen. Así que muchas gracias y muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a El Libro por ese apoyo significativo que nos hace pues en este evento. Y bueno, continuar. El otro año nos vemos en el cuarto, en la otra versión. Ahora sí, Gustavo, puedes Ahora continuar y sí ya sí estoy se está viendo. perfecto. Qué mal que me dejaran hablar. Ahí está entonces las diapositivas, Liliana ahí nos está. alertó. Liliana, gracias. Sí, muchísimas gracias, Liliana. Ahí está el título de la charla taller, ahí está mi nombre y como les dije ahora, ahí está mi Instagram por si quieren que continuemos esta charla en otro momento o por si necesitan que les envíe las diapositivas o que amplíe alguna referencia. Les dije que soy muy escuelero, ahí está el orden del día. Ustedes ya me escucharon decir que todo esto es una excusa para hablar de Vladimir Prop, para hablar de su libro, de las 31 funciones y de la manera en la que la historia literaria, en la que los autores de literatura no han hecho otra cosa que contar las mismas historias, repito, una y otra vez, aunque nosotros digamos que esta película o esta serie parece algo muy novedoso, ¿cierto? Pues de seguro que tiene un origen en alguna de estas referencias de ya hace algunos siglos, ¿sí? Es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Cuando leamos a Kelly Lin y a Roald Dahl, por ejemplo, pero también podría ser a Neil Gaiman. Yo espero dejarles una tarea, yo no sé ustedes cómo son
para las tareas, pero espero dejarles una tarea con un cuento de Gaiman y ya se van a dar cuenta que en últimas muchas de sus historias, de las historias de estos autores, parten de historias ya reconocidas. Y les estaba diciendo que al final hablaré de unos consejos de escritura, o más bien unos consejos de adaptación de estas 31 funciones. Recuerden esto, es casi que el centro de la charla del día de hoy. Las historias se componen de unas funciones, ahora explicaré qué es eso, y nosotros utilizaremos estas funciones para leer las obras literarias, pero obviamente también se pueden utilizar si nuestra idea es escribir, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Ahí ustedes en la diapositiva pueden ver a Vladimir Prop. Este hombre perteneció al formalismo ruso. El formalismo ruso, palabras más, palabras menos, podríamos decir que es un movimiento, que fue un movimiento intelectual de principios del siglo XX, marcó el nacimiento de la teoría y de la crítica literaria como disciplinas autónomas. En este caso, Vladimir Prop, estudió las características que hacen de un texto pues literario, ¿cierto? Es algo que en teoría conocemos como la literariedad. ¿Qué es lo que hace un texto literatura? Fue una de las primeras preguntas que se planteó el formalismo ruso. Ellos se centran en el estudio de los elementos formales, por ejemplo, la métrica, la estructura, es decir, se concentraron en el estudio de esos elementos que se repiten de una a otra obra, ¿cierto? Con una intención, la intención de establecer leyes, ¿sí? Esto puede sonar extraño para algunas personas, sí, pero así fue que nació la teoría, así fue que nació la crítica literaria, por lo menos en el siglo XX. No estoy diciendo que antes de ellos no existieran acercamientos conceptuales, pues todos conocemos o muchos conocemos la poética de Aristóteles, ¿cierto? Donde ya hay unos lineamientos sobre el arte dramático y, repito, la conciencia sobre la necesidad de estudiar en términos científicos a lo literario nace justamente en términos modernos con los formalistas, y entre estos formalistas está el caso pues de Vladimir Prop. Él plantea el estudio de las similitudes y las diferencias entre un conjunto de obras, exactamente cuál, entre los cuentos populares rusos. Leyó muchos cuentos populares rusos y planteó qué es lo que se repite en todas estas narraciones, ¿ya? Y por eso establece estas 31 funciones, funciones que desde su punto de vista, y ahora lo vamos a comprobar, se repiten en las diferentes narraciones. Entonces, eso, repito, eso es una excusa para hablarles de Vladimir Pro, para hablarles de su libro, para hablarles de el formalismo ruso. Estas 31 funciones, ustedes van a ver, forman una especie de esqueleto en las narraciones, en los cuentos populares rusos, pero también en los cuentos populares de otras naciones. Incluso muchas historias de la Biblia, dice Vladimir Prop, están narradas justamente haciendo alusión a estas 31 funciones. Estoy citando a Vladimir Prop. Los cuentos populares tienen una estructura similar, ¿sí? Y después dice, los personajes suelen ejecutar más o menos las mismas acciones. El estudio de Vladimir Prop es tan detallado que incluso va a establecer cómo el número 3 se va a repetir en muchas de las narraciones. Por lo regular, argumenta él y lo expone con ejemplos, ¿cierto? Por lo regular, en los cuentos populares nosotros vamos a encontrar que el protagonista, el héroe, tiene que enfrentar 3 pruebas, hay 3 luchas, incluso hay 3 tentaciones que tiene que soportar, etcétera, etcétera. Repito, esto del ejemplo del número 3 es simplemente para que ustedes se hagan una idea de lo detallado que eran los estudios que realizaban los formalistas, y en este caso, pues, Vladimir Prop, cuando se interesó en los cuentos populares y
su estudio termina estableciendo 3 principios. Ahí en la diapositiva ustedes ven la portada del libro en la edición de ACAL. Es una edición que todavía se consigue. Estamos hablando de un libro que sigue siendo leído a pesar de que fue escrito durante el régimen soviético y que muchas de sus ideas atienden lineamientos políticos más que literarios, porque más o menos el autor estaba obligado a hacerlo. Repito, a pesar de todo eso, es un libro que se sigue consultando. Yo creo que se consulta más o lo consultan más los guionistas de cine y los guionistas de series más que los profesores de literatura, más que los propios escritores. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero ahí está, repito, la edición de ACAL. Es un libro que todavía se consigue y de seguro que en las bibliotecas de la ciudad lo pueden encontrar. ¿Cuáles son esos 3 principios que establece Vladimir Pro para hablar de los cuentos populares? Dice que hay unos elementos constantes y a esos elementos constantes él los denomina funciones. Recuerden que hoy vamos a hablar de las 31 funciones, así que ya les estoy diciendo pues que las funciones son esos elementos constantes. Son funciones que recaen sobre los personajes, ¿sí? Y si ustedes quieren, piénsenlo como la función, es como la acción que ejecuta el personaje desde el punto de vista de su significado en el desarrollo de la historia. Es decir, no es que el personaje, no es que abrir una puerta, que sería una acción, ¿cierto?, se convierta en una función dentro de la narración. No, son las acciones que impulsan esa historia, a no ser que la puerta se haya convertido en la antagonista para el protagonista, ¿cierto?, que no le permitía encontrar la resolución de su historia, ¿sí?, el desarrollo de su historia, y por eso abrir esa puerta, derrotar a la puerta, por decirlo de alguna forma, se convierte en una función. Yo sé que esto puede sonar más o menos abstracto, pero ahorita que entremos a los ejemplos, yo sé que va a quedar muy, muy claro, ¿cierto? Piensen que en una historia siempre está ocurriendo algo y cuando ocurre esta historia, pues el personaje se enfrenta, por ejemplo, a un antagonista, ¿cierto? Cuenta con la ayuda del mago, del ayudante, de la coprotagonista, y entonces este tipo de acciones que movilizan la historia, que la hacen avanzar, son las que Vladimir Prop considera funciones, y repito, él establece solo 31 funciones que yo espero ustedes a partir de este momento logren identificar en las obras literarias que lean o en las películas o en las series, ¿cierto? En fin, en total establece, repito, esas 31 funciones que siguen más o menos el mismo orden, y debemos tener en cuenta que no necesariamente las 31 funciones se van a encontrar en una sola narración, ¿sí? Ni tampoco en el mismo orden. Por lo regular, parece ser esa la constante, pero obviamente más nos demoramos en decir esto, en que una obra literaria haga lo contrario, ¿cierto? Recuerden que ese es el lío de estas leyes, cuando estamos estableciendo leyes sobre objetos como el arte, en este caso el arte literario, que, repito, más nos demoramos en establecer lo que creemos que se va a cumplir siempre para que una obra literaria haga lo contrario. Entonces, aquí están las 31 funciones. Vamos a ir muy lento sobre cada una de ellas y ustedes me dirán si es claro lo que les voy a ir contando, o si es necesario que enfaticemos en alguna de ellas. Entonces, recuerden esto, por lo regular, dice Vladimir Pro, algún miembro de la familia, algún miembro cercano a nuestro protagonista se va a alejar de su vida o se va a alejar de su casa, ¿ya? Esto es muy claro en muchos de los cuentos populares rusos y también en los cuentos populares, en las narraciones orales de Europa Occidental, donde ustedes recordarán la historia de una madre que muere y la protagonista termina habitando la casa de su madrastra, ¿cierto? Por lo regular, esto ni siquiera se cuenta, sino que es ya parte de la historia de vida de nuestra protagonista o del protagonista, ¿sí?
alguien va a recibir, por lo regular el protagonista, va a recibir una prohibición, ¿sí? O una orden o una misión. Miren que son acciones que movilizan la historia, ¿sí? Si ustedes les gusta leer, lo más seguro es que puedan fijarse en estas funciones, o si les gusta escribir y ustedes no saben qué es lo que puede pasar en sus historias, pues recurrir a las 31 funciones es algo, yo diría, básico, es algo que podemos hacer, ¿cierto? En nuestros protagonistas quizás pierdan a alguien y quizás reciban, repito, una prohibición, una orden o una misión. Ustedes ven que en la diapositiva tengo un fotograma de la película El Rey León, y de seguro que ustedes recordarán cómo Simba, el protagonista, pierde a su padre, ¿cierto? También recibe una prohibición, justamente recibe la prohibición de ir al cementerio de elefantes, ¿cierto? La recibe de parte de su papá. Hay una transgresión, esta es la tercera función de esa prohibición o de esa orden, es decir, nuestro protagonista decide no prestar atención, decide hacer caso omiso de la prohibición, y en este caso Simba va al cementerio de elefantes. Recordarán la película, espero que recordar la película no los vaya a hacer llorar, porque recordarán qué es lo que pasa. Por favor, contengan sus lágrimas y concentrémonos en las funciones. El agresor o el antagonista, ¿cierto? Interroga a la víctima, que en este caso por lo regular va a ser el protagonista. Yo no sé si ustedes recuerdan en El Rey León, Scar, el tío de Simba, habla con él después de la muerte y lo convence de que tiene que huir, de que es por culpa de él que su padre ha muerto. Así que, repito, esa es la función número 4, cuando el agresor o el aliado del agresor, no necesariamente tiene que ser el antagonista, interroga a la víctima, al protagonista. El agresor recibe la información necesaria para hacer daño. Por ejemplo, en el caso del Rey León, Scar se entera de lo sucedido, de que no solamente, de que Simba está bien, pero el padre no, y por eso el agresor o el antagonista puede engañar a la víctima. Si ustedes ven, hemos hablado de 6 funciones que fácilmente pueden suceder en una sola escena de, por ejemplo, en este caso, una adaptación cinematográfica o en las primeras líneas de una obra literaria, de un cuento. Recuerden, estas son acciones que movilizan la historia, que cambian la historia del protagonista. El protagonista ha perdido a alguien, ha recibido una prohibición, lo han engañado, ¿cierto? Que es justamente la función número 6 de la que estoy hablando. Hay una complicidad, la víctima incluso ayuda al agresor. Esto no se ve en muchas narraciones, pero sí en los cuentos populares, donde es el propio protagonista el que termina ayudando al antagonista. Repito, en el caso del Rey León esto funciona muy bien. Es Simba el que prácticamente le hace el trabajo a Scar y acepta lo que su tío le dice, ¿cierto? El agresor logra dañar a la víctima o a uno de sus familiares o amigos, ¿cierto? Aquí va a empezar toda la tensión de la obra, ya sea una serie, una película o una obra literaria, donde sencillamente se ha creado a un antagonista. Nosotros conocemos que ese personaje no permitirá que nuestro protagonista logre su objetivo. Se divulga la pechoría y alguien intercede en su ayuda, ¿cierto? Cuando se intercede por el protagonista, por lo regular, dice Vladimir Pro, tenemos 2 tipos de historia. Hay una donde nuestro héroe es una víctima, ¿sí? Donde huye, donde sencillamente intenta escapar, que es lo que sucede en El Rey León. O también está el caso del héroe que se convierte en un buscador, ¿sí? En un buscador de alguna herramienta, de alguna llave, por ejemplo, o de alguna espada que le permitirá
lograr su objetivo. En muchas ocasiones, nuestro protagonista deberá hallar algo para poder continuar su camino, es decir, le ponen una prueba inicial, la intentará desarrollar antes de continuar con su historia. Recuerden que esta es la estructura en términos generales según Vladimir Pro y que esto no significa que en todas las narraciones aparezcan exactamente en este orden y con este nivel de detalles. Incluso uno de los consejos de los que hablaremos en el día de hoy es que cada quien decide, pues, cuál función utilizar, ¿cierto? Entonces, hay una decisión de actuar, el protagonista por fin decide que tiene que hacer algo. Esto es muy importante. Muchas de los cuentos y de las novelas de la actualidad arrancan justamente en esta función número 10, cuando el protagonista es consciente de que algo ha cambiado, ¿cierto? Y tiene que tomar la decisión de hacer algo, de realizar una acción. Recuerden, en una historia siempre debe estar ocurriendo algo y este es un momento capital para la historia del protagonista, que el protagonista sea consciente de que la resolución de la historia depende de él, ¿sí? Esto no es como le sucede a muchas personas que simplemente están esperando que de alguna manera los problemas se solucionen, ¿cierto? No, aquí a nuestro protagonista le toca tomar una decisión, decidirse a realizar algo, algo que de seguro le representa pues cierto nivel de lucha, cierto nivel de lucha que puede ser física, pero también emocional, intelectual, en fin. El protagonista parte en busca de la acción, se encuentra con un donante que puede ser amigo o con un donante que puede ser hostil, es decir, se encuentra con alguien que lo va a ayudar, que simplemente al verlo y al hablar un par de palabras puede darle un consejo, puede darle algún arma, darle un mapa, darle alguna indicación, o puede encontrarse con un donante que le exige derrotar a algo, le exige alguna prueba, le exige que haga determinada acción para que pueda ayudarlo. Ustedes recordarán en El Rey León que nuestro protagonista se encuentra con dos amigos y estos dos amigos pues no son hostiles, sino que son justamente donantes amigos. Seguimos con las funciones. Recuerden que son 31 funciones. Yo espero que ustedes estén pensando en las diferentes historias que han leído, que han visto y se estén dando cuenta de la manera en la que esas 31 funciones realmente aparecen en muchas de esas historias. Nuestro protagonista está sometido a una prueba para lograr ayudar al donante. Repito, en el caso, en muchas ocasiones cuando tenemos un donante hostil, esto suele suceder, pero no en todos los casos. El protagonista reacciona frente a la ayuda del donante, en muchas ocasiones incluso puede reaccionar mal, puede reaccionar como no quiero la ayuda, ¿cierto?, de nadie, o puede agradecerlo, en fin, recibe por fin algo de este donante. Puede ser, repito, un objeto mágico, pero no necesariamente, incluso puede ser un consejo, y si ustedes se están preguntando que esto significa que toda historia necesita un protagonista, un antagonista, ¿cierto? Un donante, piensen que en muchas historias, en muchas de las novelas del siglo XX, de principios y mediados del siglo XX, incluso en las novelas de entreguerras, en muchas de esas historias el protagonista cumple cada una de estas funciones. Él es el protagonista, pero al mismo tiempo él es su antagonista, ¿cierto? Él no puede avanzar por algo que él mismo piensa, por algo que él mismo siente, o puede ser su ayudante en algún momento recordando algún consejo, recordando alguna idea. Repito, no piensen, no confundan a los personajes, ¿cierto?, con las funciones que cumplen estos personajes. Pueden existir incluso 3, 4 personajes distintos que en últimas terminan cumpliendo la misma función, como por ejemplo ser el donante o ser el antagonista, ¿cierto?
Esto es claro tenerlo en mente. Repito, no confundir a los personajes con las funciones que los personajes cumplen dentro de la historia. Aquí lo importante son las funciones y por eso hay historias donde un solo personaje, donde el mero protagonista puede, repito, desempeñar el rol de antagonista de su propia historia y el de donante, ¿cierto? En fin, entonces hay un desplazamiento. Eh, según Prop, en muchas de estas historias el personaje tendrá que huir o tendrá que ir de un lado al otro, y en este desplazamiento hay algo muy interesante para Prop, y es que el protagonista en el desplazamiento siempre se va a mostrar vigilante, siempre se va a mostrar preocupado por lo que pueda pasar. En contraposición, el antagonista, si se viera obligado a hacer ese viaje, ya podría estar borracho. El antagonista podría ser un poco más descuidado frente a este viaje que realiza el protagonista. Hay un combate entre el protagonista y el antagonista. Ustedes dirán, es muy pronto para que ya se enfrenten. Estamos en la función 16 de 31. Por lo regular van a haber muchos encuentros, es más, todo dependerá del tipo de historia que ustedes están leyendo o que están viendo en una serie de televisión, por ejemplo. Esta lucha entre protagonistas y antagonistas se puede alargar todo lo que el guionista quiera, ¿cierto? Dependiendo de qué tan exitoso o qué tan buena está saliendo la serie, pues nos alargan los episodios. O si fuera una telenovela, lo mismo, se sucedería lo mismo. La antagonista y la protagonista se enfrentan una y otra vez, ¿cierto? Y nosotros creemos que ya se va a solucionar y que por fin la protagonista va a lograr su objetivo, hasta que volvemos a ver que está envuelta en un nuevo problema, ¿ya? Entonces a Betty le esconden algunas carpetas, Betty no puede llegar a alguna reunión, por culpa del antagonista Betty queda mal. Me estoy refiriendo a la telenovela Betty la Fea, repito, en esta función que se llama pues como, o que se denomina como el combate entre antagonista y protagonista. Hay una marca que caracteriza a los protagonistas. Supongo que ustedes recordarán a Harry Potter, que tiene una cicatriz en la frente. Hay una marca que permitirá que en muchas ocasiones nuestro protagonista en algún momento sea identificado para bien o para mal, sobre todo en las narraciones orales, en las narraciones populares, perdón. Era una marca positiva que en algún momento iba a cumplir una función positiva para él. Piensen que esto no es nuevo, incluso en Odisea de Homero, eh, eh, Odiseo es reconocido por su perro Argos y por nadie más, a pesar de que Atenea le ha ayudado a disfrazarse de mendigo, y Odiseo conoce la habitación de su habitación con Penélope y nadie más la conoce, ¿cierto? Esta información le va a permitir a nuestro protagonista ser establecido como Odiseo, como el protagonista, ¿sí? Entonces recuerden esto, recuerden, no siempre va a suceder en las historias, pero es algo que ustedes pueden usar en sus historias, o es algo que ustedes pueden leer en las historias que más llaman su atención. Si hay una marca, el protagonista nace con esta marca o es herido o solamente se la ha mostrado a alguien, pero es una parte fundamental de este tipo de historias. Hay una victoria, ustedes dirán, pero ¿por qué tan pronto? ¿Cierto? Nuestro protagonista cree ganar, y estamos en la función 18. La fechoría que cometieron contra él es castigada, creemos. Nuestro protagonista está muy feliz porque va ganando, ¿cierto? Y para que esto suceda, por lo regular, habrá una persecución, habrá un intento de emboscada, habrá un intento de engaño. El héroe va a pedir socorro, recibe ayuda, logra esquivar el peligro. El antagonista se disfraza en algún momento o se muestra para los
lectores, para el resto de la historia, se muestra como una especie de falso héroe. Esto es un elemento, repito, que que va a ser repetitivo en los cuentos populares, en las narraciones orales. El antagonista se muestra como un falso héroe. El héroe llega de incógnito, llega disfrazado, llega a reclamar lo que le pertenece, pero el antagonista disfrazado de falso héroe hace valer, ¿sí? A través de pretensiones engañosas. Yo no sé si ustedes recuerdan, en El Rey León, por fin Simba, ya siendo más o menos un adulto, llega a reclamar el reino, pero Scar lo confronta, Scar logra desenmascararlo en frente de las leonas, en frente del reino, y Simba vuelve a quedar como un antagonista. Scar confiesa, Scar demuestra que todo fue por culpa, la muerte del rey fue por culpa de su hijo, de Simba. Al héroe se le propone una tarea difícil, una nueva prueba. En muchas ocasiones esa prueba está relacionada con demostrar lo contrario o pelear o sí, pelear, enfrentarse con los amigos del antagonista. Hay una solución. El héroe cumple la tarea, demuestra quién es él, ¿cierto? Y aquí hay una especie de reconocimiento del héroe que se logra gracias a la marca de la que hablamos ahora, o gracias a que puede vencer y, por ejemplo, hace confesar al antagonista de que todo fue una trampa, o hace que algún aliado del antagonista confiese, ¿sí? Hay un reconocimiento del falso héroe públicamente, es decir, todos se dan cuenta que el antagonista simplemente estaba disfrazado de héroe y que realmente él era el malo y que habían estado engañados. Por supuesto, en muchas historias esto no ocurre así de buenas a primeras, sino que muchos otros personajes ya sospechaban, ¿cierto? Algunos personajes no creían que el antagonista disfrazado de héroe, pues realmente fuera la persona que debía estar al mando o estar en el reino. En fin, hay una transfiguración. El héroe recibe un obsequio que puede ser el arma, la fuerza, la belleza, algo que estaba buscando, ¿sí? En el caso del Rey León, ustedes recordarán que pues va a recibir el reino, ¿sí? El antagonista va a recibir el castigo, y no necesariamente tiene que ocurrir una boda, ¿cierto? Esto lo dice Vladimir Prop, pero en muchas de las narraciones orales populares rusas, pues se finalizaba con una boda, y por eso él llama a esta función la boda del héroe. Pero repito, no necesariamente tiene que ser una boda. Él puede simplemente adquirir algo como el trono, como el amor. En muchas historias es justamente esto lo que va a permitir el cierre de la misma, o la riqueza, o cobrará venganza, etcétera, etcétera. Repito, esas son las 31 funciones, así muy rápidamente, de las que habló Vladimir Prop. Ustedes recordarán, si volvemos al caso del Rey León, Mufasa permite que Simba explore el reino, y en varias ocasiones se aleja del entorno seguro, como cuando va al cementerio de elefantes. Hay una prohibición, que es la función número 2. Sasu y Mufasa le dicen a Simba que no debe ir al cementerio de elefantes. Él transgrede esta prohibición. Simba desobedece, va al cementerio acompañado de Nala, su amiga leona, lo cual va a poner en marcha los conflictos de la historia, ¿sí? Hay un interrogatorio. Scar manipula a Simba haciéndole preguntas sobre su valentía y su deber como rey, lo engaña. eh, 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 Scar engaña a Simba y lo lleva al desfiladero con el plan de matarlo junto con Mufasa. Hay una especie de complicidad. Simba confía en su tío. Miren, es el propio protagonista el que ayuda al antagonista a que el antagonista tenga éxito. Simba confía en su tío Scar sin saber que está siendo manipulado, ¿cierto? Sí, traicionado y manipulado. Hay un daño o una falta. Mufasa muere. Scar
usurpa el trono. Simba, por culpa o manipulación de su tío, pues se exilia. Hay una mediación y es la pérdida de Mufasa y la culpa de Simba hace que él abandone su hogar. El problema del reino queda aquí establecido. Nosotros sabemos que Simba está escapando, pero que realmente las leonas la van a pasar muy mal bajo el mandato de Scar. Por fin hay una decisión heroica, una decisión del héroe, el inicio a la acción, y es cuando Nala encuentra a Simba y lo confronta tras la aparición del espíritu de Mufasa. Yo no sé si recuerdan esa escena. Simba decide regresar, decide actuar, incluso yo no sé si ustedes me escuchan y están pensando no solamente en el Rey León, sino también en Hamlet de Shakespeare, donde ocurre más o menos lo mismo, ¿cierto? Hay un tío que usurpa el reino, asesinando al rey. Él es el hijo del rey, el que en este caso Hamlet no se va del reino, pero sí finge locura para acercarse, para darse cuenta de lo que su tío ha hecho y por fin cobrar venganza. Y antes de todo esto, Hamlet se encuentra con el fantasma de su padre, así como Simba tiene una especie de alucinación con el espíritu de su padre. Muchos hablan, algunas personas dicen que El Rey León no es otra cosa que una adaptación de la historia de Shakespeare, ¿cierto? Eh, También se habla de cómo realmente el Rey León estaba plagiando El Rey Blanco, una serie animada japonesa. Se supone que fueron a juicio y que la gente del Rey León resolvió el lío a puertas cerradas, ¿cierto? Ustedes más o menos saben qué significa esto cuando ocurre este tipo de juicios. Pero si ustedes lo piensan bien, también es la historia de Shakespeare, ¿cierto? Y es la historia, es una historia que siempre, pues que hemos conocido desde siempre. Alguien que trata de cobrar venganza, alguien que trata de recuperar lo que le quitaron. Entonces, Simba eh, se encuentra con Nala, ¿cierto? Tiene la alucinación con su padre, el encuentro místico con su padre, y esto le va a permitir, pues, hacer algo, ¿sí? Tomar decisiones y entrar a la aventura. El héroe parte, Simba emprende este viaje de regreso al reino para enfrentar a Scar. Hay una prueba o lucha, Simba enfrenta a Scar frente a las leonas y las hienas. Simba vence a su tío, quien va a ser devorado luego por las hienas que lo traicionan. Ustedes recordarán esta escena que para la historia de Simba pues es muy importante. Hay un regreso, Simba asume su lugar como rey legítimo. Está la reivindicación del héroe, es decir, la verdad sobre Scar se revela y Simba es reconocido como el verdadero rey. Por último, Simba ruge desde la roca del rey. El reino florece, yo no sé si recuerdan esa transición al final, ¿sí? Mientras Scar estaba al mando junto con las hienas, pues los animales se habían marchado, todo era muy árido, muy oscuro y de un momento a otro, cuando llega Simba y se restablece el reino, pues el reino ha florecido nuevamente, se muestra el ciclo de la vida con el nacimiento de su hijo y todos los animales, a pesar de ser alimento para los leones, celebran junto con Simba y su nueva familia, y las leonas, y Nala y su hijo, en fin. Eso es más o menos las 31 funciones, si nosotros las pensamos como las 31 funciones dentro de la obra El Rey León, pero yo quiero que pensemos en una obra literaria que de seguro todos ustedes conocen, y es Cenicienta. Vamos a hablar de Cenicienta adaptada por los alemanes, por los hermanos Grimm. Vamos a hablar de Cenicienta adaptada por los franceses, pero también de Cenicienta como el cuento popular, oral, ¿sí? La narración que justamente retoman
los franceses y los alemanes para adaptarla. Hay algunas diferencias, unas muy grandes. Entonces, vamos a hablar de Cenicienta según las funciones. En principio, ustedes recordarán que la madre de Cenicienta muere, su padre queda ausente emocionalmente, se une a una familia, a una mujer que tiene un par de hijas y se convierte esta mujer pues en la madrastra de Cenicienta. Es la madrastra la que le prohíbe ir al baile a Cenicienta. De nuevo, aquí tenemos la función pues 2, la prohibición. Hay una violación de esa transgresión. Cenicienta quiere ir y con ayuda mágica va a ir al baile, dependiendo de la adaptación. La adaptación alemana nos habla de un árbol mágico. Un árbol mágico, a mí me gusta mucho esta adaptación porque es un árbol que está en el patio y muy cerca de ese árbol fue enterrada la mamá de Cenicienta. Esto carga pues de mayor simbolismo a la obra, pero en otras adaptaciones no es el árbol mágico, sino que es un hada, ¿cierto? O son los animales que están cerca a Cenicienta, como las palomas, como los ratones, en fin. Hay una intervención del villano. Las hermanastras intentan impedir que Cenicienta sea vista como posible esposa del príncipe. Hay un daño o una falta. Cenicienta es despojada de sus ropas, de su lugar en la casa, de su dignidad. Esto sucede en las narraciones, esto sucedió en la narración oral y en las adaptaciones. Si usted ha leído Cenicienta, editada por algún libro patrocinado por Mattel o con ayuda de Disney o alguna adaptación de Disney, pues esto que les estoy contando quizás no lo encuentren, ¿cierto? Estas historias de estas adaptaciones de Disney o de Mattel suelen edulcorar muchísimo la historia y estos elementos oscuros pues desaparecen, pero Cenicienta, repito, le quitan su ropa, su lugar en la casa, es la hija del dueño de la casa, ¿cierto? Pero en estos momentos se convierte en la empleada, incluso de allí viene su nombre, ¿cierto? De la ceniza que va a cubrir su rostro y que va a cubrir su cuerpo porque se hace cargo de la cocina. Se anuncia el baile para encontrar la esposa del príncipe, ¿cierto? Se abre la posibilidad de cambiar su destino. Cenicienta, a pesar de lo que le está ocurriendo, piensa en que va a ir, así que decide, toma esta decisión. Repito, esta decisión es muy importante y si ustedes de seguro, si están leyendo algo, se darán cuenta que por lo regular el protagonista está tomando decisiones, está haciendo cosas para que las cosas cambien y esto es algo que deberíamos aprender todos, ¿cierto? Uno no puede esperar que la vida sea distinta si no hacemos algo. Esto está en estas 31 funciones de PROP, la decisión o el inicio a la acción. El héroe parte, sale de la casa hacia el castillo con ayuda mágica, ya sea la hada madrina o el árbol mágico en la versión de los hermanos Grimm. Hay una prueba, ¿cierto? Se enfrenta a la dificultad de mantener su identidad en secreto y cumplir las condiciones mágicas como salir antes de medianoche. Yo estoy recurriendo como a las funciones, como a las acciones más importantes, pero eso no significa que antes Cenicienta no hubiera pasado por pruebas. Su madrastra la obliga a recoger, ya no recuerdo si son lentejas o arroz, y Cenicienta cuenta con la ayuda de las palomas. Incluso aquí, justamente en esta diapositiva, está esa imagen, una ilustración de una de las adaptaciones de Cenicienta. Son estas aves las que le ayudan a recoger los arroces, creo, a Cenicienta, y por eso su madrastra la obliga a recoger en menos tiempo el doble, ya no recuerdo si son arroces o lentejas, y ella lo sigue haciendo, pero aún así, a pesar de cumplir con esas pruebas, no va a contar con el visto bueno. Entonces, volvemos a una de las pruebas más importantes y es el hecho de que ella se tiene que ir antes de las 12.
ella obedece, huye, rayando ya las 12, ¿cierto? El hada le ha ayudado con el vestido, con la carroza, con las zapatillas de cristal o el árbol, dependiendo de la adaptación que ustedes que ustedes pues, recuerdan o que han leído. Viene la prueba de las zapatillas, ¿cierto? Las hermanastras intentan engañar al príncipe. Yo no sé qué adaptación leyeron ustedes o qué versión. En la versión original, una de las hermanas decide cortarse los dedos para poder usar la zapatilla, y la otra no se corta los dedos, pero se corta el talón, ¿cierto? Y el árbol le avisa al príncipe y a sus amigos, a los militares que vienen con el príncipe, le avisan que estas mujeres están sangrando y descubren que realmente a ellas no les calza la zapatilla. Este elemento que les acabo de contar, muy siniestro, muy gore, ¿cierto? Lo vamos a recordar ahorita cuando hablemos de una película muy reciente que adapta a Cenicienta y que recurre a esos elementos, pero ya hablaremos de eso. Hay una marca, ¿sí?, que permite que nosotros identifiquemos a Cenicienta como la mujer de la que se enamoró, entre comillas, el príncipe, y es justamente el hecho de que la zapatilla le calce sin necesidad de cortarse los dedos, sin necesidad de cortarse el talón. El príncipe la reconoce como la dueña de la zapatilla y de su corazón, supongo, no sé, pero es justamente esto lo que permite que la historia tome un rumbo totalmente distinto para Cenicienta, ¿cierto? Las hermanastras van a ser castigadas. En la versión de los hermanos Grimm se quedan ciegas, en otras versiones simplemente quedan humilladas. En fin, hay una boda. Cenicienta se casa con el príncipe, ahora va a ocupar un lugar de honor, muy distinto al lugar al que la tenía sometida su madrastra y sus hermanas y sus hermanastras. Esa es, repito, las funciones de Vladimir Pro si nosotros leemos el cuento Cenicienta. Cualquiera de las versiones que ustedes tengan por allí, repito, les permite establecer algunas de estas funciones, y yo espero que ustedes estén pensando que Vladimir Prop tenía razón al pensar en que muchas de estas historias pues tienen o conservan más o menos la misma estructura, ¿sí? Ya sea contando un número amplio de estas funciones o un número corto. Piensen que incluso en la actualidad usted puede simplemente escribir un cuento a partir de una de estas funciones, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, la toma de decisión para actuar, o por ejemplo, la persecución puede ser simplemente una función que ustedes desarrollen a la hora de escribir. Entonces, espero que esto de las funciones haya quedado un poquitín más claro con los ejemplos de El Rey León y con los ejemplos de Cenicienta, porque mi intención ahora mismo es que ustedes lo puedan ver la manera en la que otros autores han utilizado estas historias, las funciones de Brock, consciente o inconscientemente hayan conocido o no las funciones de Brock, ahí las podemos ver, y podemos ver la manera en la que los autores contemporáneos pues las han utilizado. Roald Dahl, en este libro, de seguro que ustedes lo conocen, Cuentos en verso para niños perversos, tiene una versión que conserva algunos elementos del cuento pues clásico, aunque va a subvertir la lógica del final feliz, ¿ya? Y va a apoyarse en la ironía, en el humor negro, en la ruptura de expectativas. Recuerden que Roald Dahl, pues lo reconocemos justamente por eso. Yo me voy a permitir compartirles en este mismo momento, espero estar haciéndolo bien, les estoy compartiendo un texto de la Cenicienta y yo espero que puedan escuchar la narración. Denme un momento y vamos a escuchar la versión de Roald Dahl de la Cenicienta. Ustedes van a ver que hay una gran diferencia entre lo que van a escuchar y lo que van a leer, por lo menos en algunas palabras, y es porque
pues estamos leyendo una traducción de un texto que rima, ¿cierto? Que rima en su lengua original, en el inglés, y pues al momento de hacer la traducción hay algunas palabras que no van a rimar, así que la persona que lee se ha tomado el atrevimiento, la licencia de usar otras palabras que le vienen mejor al texto, por lo menos se escucha mejor, ¿cierto? Así que se ha tomado estas licencias, así que espero lo puedan escuchar. Cuentos en verso para niños perversos, de Roald Dahl. La Cenicienta. Sí, ya nos la sabemos de memoria, dirán, y sin embargo de esta historia tienen una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la cabeza un poco rancia considera mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y la pequeña se queda en la bodega a partir leña. Allí, entre los ratones, llora y grita, golpea la pared, se desgañita. «Quiero salir de aquí, malditas brujas, les arrancaré el moño por granujas». Y así hasta que por fin asoma el hada, por el encierro en el que está su ahijada. «¿Qué puedo hacer por ti, Ceni querida? ¿Por qué gritas así? ¿Tan mala vida te dan esas lechuzas?» «Frita estoy, porque ellas van al baile y yo no voy». La chica patalea furibunda. «Pues yo también iré a esa fiesta inmunda. Quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, aretes de coral, panties de seda y aromas de París para que pueda enamorar al príncipe enseguida con mi belleza fina y distinguida». Y dicho y hecho, al punto Cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se apareció en palacio, en plena disco, dejando a sus rivales hechas cisco. Con Ceni bailó el príncipe Rox Miles, tomándola en sus brazos varoniles, y ella se le abrazó con tal vigor que allí perdió su alteza su valor. Y mientras la miró no fue posible que le dijera cosa inteligible. Al dar las 12, Ceni pensó, «Nena, como no corras la hemos hecho buena». Y el príncipe gritó, «¡No me abandones!», mientras se le agarraba a los riñones, ella tirando y él hecho un pesado, hasta que el traje quedó destrozado. La pobre se escapó medio en camisa, pero perdió un zapato con la prisa. El príncipe, embobado, lo tomó, y ante la corte entera declaró, «La dueña del pie que entre en el zapato será mi dulce esposa, o yo me mato». Después, como era un poco despistado, dejó en una bandeja el chanclo amado. Una hermanastra dijo, «Esta es la mía», y, en vista de que nadie la veía, pescó el zapato, lo tiró al retrete y lo escamoteó en un periquete. En su lugar, disimuladamente, dejó su zapatilla maloliente. Como ven, esta historia mejora, mientras la suerte de Ceni empeora. En cuanto salió el sol, salió su alteza, por la ciudad con toda ligereza, en busca de la dueña de la prenda. De casa en casa fue, de tienda en tienda, e hicieron cola muchas damiselas, sin resultado. Aquella vil chinela, incómoda, pestífera y hedionda, no le iba bien a nadie a la redonda. Así hasta que fue el turno de la casa de Cenicienta. «Pasa, Alteza, pasa», dijeron las perversas hermanastras, y, tras guiñar un ojo a la madrastra, se puso la demás cara de cerdo su propia zapatilla en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito, horrorizado, pero ella gritó más, «¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Seré tu dulce esposa!» «Un cuerno frito». «Has dado tu palabra, principito, precioso mío». «¿Sí?», rugió su Alteza. «Ordeno que le corten la cabeza». Se la cortaron de un único tajo, y el príncipe se dijo, «Buen trabajo, así no está tan fea». De inmediato gritó la otra hermanastra, «¡Mi zapato! ¡Deja que me lo pruebe!». «Prueba esto», bramó su Alteza Real con muy mal gesto, y, echando mano de su leal espada, la descocorotó de una estocada. Cayó la cabezota en la moqueta, dio un par de botes y se quedó quieta. En la cocina, Cenicienta estaba, quitándoles las vainas a unas habas, cuando escuchó los botes, ¡pam, pam, pam!, del coco de su hermana en el zaguán. Así que se asomó desde la puerta y preguntó, «¿Tan pronto y ya despierta?». El príncipe dio un salto. «¡Otro melón!», y a Ceni le dio un vuelco el corazón. «Caray», pensó, «qué bárbara es su Alteza, con ese yo me juego la cabeza».
pero si está completamente loco. Y cuando gritó el príncipe, ¡Ese coco! ¡Córtenselo ahora mismo! En la cocina brilló la vara de la hada madrina. Pídeme lo que quieras, Cenicienta, que tus deseos corren por mi cuenta. Hada madrina, suplicó la ahijada, no quiero ya ni príncipes ni nada que pueda parecérseles. Ya he sido princesa por un día. Ahora te pido quizá algo más difícil e infrecuente, un compañero honrado y buena gente. ¿Podrás encontrar uno para mí, madrina amada? Yo lo quiero así. Y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta a salvo de su príncipe y casada con un tipo que hacía mermelada. Y, como fueron ambos muy felices, nos dieron con el tarro en las narices. Esa es la lectura, esa es, perdón, la adaptación de Cenicienta de Roald Dahl. Aquí están las ilustraciones de la época, de la primera edición. Está la hada madrina, está Cenicienta y los amigos ratones, y este es el momento en que el príncipe manda a cortar la cabeza a una de las hermanas, la que dicen que tiene más cara de cerdo, y espero que si no la conocían, denme un segundo, compartir esta pestaña. Estoy ahora mostrando las diapositivas nuevamente. Espero que hayan visto la manera en la que Roald Dahl obviamente utiliza la historia conocida por todos nosotros, utiliza gran parte de las funciones, sobre todo al principio, y lo único que hace es al final variar. Digo lo único que hace, y esto suena como si fuera muy fácil, ¿cierto? No es así, pero en términos pues de lo que estoy exponiendo, ustedes se dan cuenta que las funciones que cambian al final, o no que cambian, sino que cambia el sentido de lo que pasa. En este caso, Cenicienta, hay un final feliz, pero no con el príncipe como lo habíamos pensado, es decir, hay una especie de ruptura de las expectativas, y esto va a ser muy importante, o yo creo, yo considero que esto es muy importante para las personas que quieren escribir, que están escribiendo en estos momentos. Quizás nosotros podemos hacer alusión a las historias ya conocidas y podemos jugar a romper las expectativas de las historias ya conocidas. Por lo regular, ella se queda con él, ¿cierto? Pues podemos jugar a que no necesitan quedarse juntas, pueden no necesariamente convertirse en marido y mujer, sino en buenos amigos, o incluso terminar siendo enemigos, y eso podría llamar la atención de algunos lectores, podría dinamizar la historia que ustedes están tratando de escribir. Roald Dahl lo hace muy bien. Piensen que no es solamente adaptar la narración, sino jugar eh, con la métrica y jugar con la rima. Obviamente aquí estamos simplemente escuchando una versión, una traducción de la narración del cuento de Roald Dahl, y espero esto haya quedado un poco más claro de la manera pues en la que se pueden utilizar las funciones de Vladimir Pro, no solamente para leer, sino también para escribir. Y les dije ahora que quería hablarles de Kelly Lee, una autora que descubrí recientemente, hace un par de años, y que pues no he podido leer muchísimo, pero lo que he leído de ella me ha gustado mucho, y considero que podrían sacarle ustedes mucho provecho. Esta autora, tal como lo hizo en su momento Angela Carter, por ejemplo, adapta, actualiza, moderniza las historias, los cuentos de hadas, las historias populares, las historias orales. Así que les voy a hablar de un cuento, no lo vamos a poder escuchar ni leer porque es muy largo. El cuento se llama De zapatos y matrimonios, repito, escrito por Kelly Lee. De seguro lo pueden encontrar fácilmente en la internet. Este es un cuento que, como el cuento de Roald Dahl, pues va a conservar algunos elementos del cuento clásico. En este caso, pues estamos hablando de Cenicienta. Eh, es claro con el título, ¿cierto? De zapatos y matrimonios, pero la historia de Cenicienta en Kelly Lee ha sido modernizada,
Ella también va a subvertir la lógica del final, se va a apoyar en la ironía, se va a apoyar un poco en la crítica social, especialmente en lo que tiene que ver con las relaciones amorosas y sexuales en el mundo contemporáneo. Son historias, pues, no para niños, son historias para adultos. Así que ustedes van a ver cómo Cenicienta se convierte en una excusa para seguir hablando de las relaciones amorosas y las relaciones sexuales. Y existe una ruptura muy clara de las expectativas. Ahí está el libro, la portada del libro, Pasan cosas más extrañas, de Kelly Lynn, donde aparece de zapatos y matrimonios. Este cuento se divide en varios capitulitos y el primer capítulo se llama El zapato de cristal. Es el capítulo al que voy a hacer referencia. Simplemente transcrito un par de párrafos para que ustedes se hagan una idea de la manera en la que Kelly Lynn utiliza muy rápidamente en 2 párrafos muchas de las funciones de Vladimir Pro y termina construyendo una historia totalmente, pues una historia nueva, ¿cierto? A partir de una historia ya conocida. Así que el narrador inicia, este es el primer párrafo del cuento, dice, aunque no haya podido encontrarla, la sigue buscando. Su mujer, la mujer con la que se casó, tiene una sonrisa hermosa, pero sus pies son demasiado grandes, ¿sí? Aquí hay un juego totalmente distinto a las historias que hemos leído. El príncipe o ese hombre, pues, que baila con una mujer y de la cual solo conserva su zapatilla, está casado. Y su esposa, a pesar de que tiene una sonrisa hermosa, dice el narrador, pues tiene los pies demasiado grandes y por eso sus pies no pueden entrar en las zapatillas. Y por eso él, a pesar de que está casado, repito, sigue buscando, aunque no la va a encontrar, sigue buscando a Cenicienta, sigue buscando a esa chica con la que bailó. Si ustedes ven, es la misma historia, pero en un contexto aquí no se nota, más adelante se va a notar que es un contexto pues actual, contemporáneo, aunque se hable de castillos, también se va a hablar de autos y se va a hablar de estrellas de rock y estrellas de cine, en fin. Pero a mí me gusta mucho cómo en 2 líneas y media la autora logra actualizar la historia de Cenicienta, actualizarla en nuestro contexto, actualizarla incluso para un público distinto. Y el narrador sigue diciendo lo siguiente, aquella chica, en este caso se refiere a Cenicienta, aquella chica, ¿a dónde se fue? Él la sigue buscando, no espera encontrarla, pero encuentra a otras. Ama a su mujer, pero sus pies son demasiado grandes. No era lo que él esperaba. Escuchen esto. Su vida no es para nada como la había imaginado. Su mujer no es la chica a la que estaba buscando. Fue una sorpresa. Se rió a carcajadas mientras el zapato de cristal colgaba de los dedos de uno de sus pies. Sigue hablando de su esposa, ¿cierto? Cuando encuentra a su esposa detrás de Cenicienta, pues intenta que ella use el zapato y el zapato simplemente le queda colgado de sus pies. Ella también se rió, su esposa también se rió y de su pelo se desprendió un poco de hollín. Recuerden esto, ya este elemento es importante porque quizás la autora de alguna manera nos está diciendo que su esposa, la de los pies grandes, realmente es Cenicienta, pero este hombre está detrás de una ilusión, detrás de una mujer que aparentemente no existe. Cualquier parecido con la realidad, cualquier parecido con alguna historia de amor que ustedes hayan vivido, ¿cierto? Pues es mera coincidencia. Ella también se rió y de su pelo se desprendió un poco de hollín. Él la ama y ella lo ama a él. Pero aquella chica, vuelve a la chica del baile, bailaron una sola vez antes de que el reloj diera las 12 y después ella dejó su zapato atrás. Lo dejó para que él lo encontrara, para que la encontrara a ella. Nunca la encontró, pero estas chicas, está hablando en este caso de las chicas con las que se ha encontrado para medirle el zapato. Esta chica, Emily Apple,
es el caso en el que nos vamos a concentrar en el par de párrafos que siguen. Las otras chicas en sus habitaciones mínimas, la mujer que lo recibió abajo sabía exactamente qué tipo de chica estaba buscando. Yo no sé si para ustedes la referencia es clara o si es claro que el cuento se pone un poco turbio. Nuestro protagonista llega a un lugar, hay una chica abajo que sabe qué es lo que él está buscando y por eso lo envía con Emily Apple, ¿ya? Porque sabe qué es lo que él quiere. Incluso este cuento se puede leer en clave de un personaje fetichista, ya con los pies o con los zapatos de las mujeres. Entonces sabía exactamente qué tipo de chica estaba buscando. En uno de estos roperos, piensa él, quizás haya, tal vez haya un zapato de cristal, el que hace juego con el que tiene en su bolsillo. Así que nuestro protagonista se entrevista con Emily Apple. Esta chica está sentada sobre la cama, muy quieta, esa es Emily. Queda el espacio justo para que él se arrodille en el piso. Le levanta el vestido, solo lo necesario. Sostiene sus pies diminutos entre las manos. ¿Cómo puede alguien tener pies tan pequeños? Caben en su palma como un gatito o como un huevo. Él querría ser así de pequeño, como un zapato. Querría ser un zapato minúsculo, perfecto, coincidir con su pie y esconderse para siempre bajo su falda. Toma el zapato y lo calza. Ambos miran el pie, hermoso dentro del zapato de cristal, y la chica suspira, es decir, a Emily Apple sí le calza el zapato, aunque recuerden que es su esposa la que tiene marcas de hollín, ¿cierto? Es decir, es el personaje que podríamos decir se parece o hace referencia a Cenicienta. Emily Apple es otra y es a la que le ha entrado el zapato. Me queda bien, dice. Cuando él no responde, pregunta, ¿ahora qué hacemos? Esto es muy divertido lo que va a pasar ahora. El zapato ha calzado, ella le dice que qué van a hacer ahora, ¿cierto? Ahora que el zapato ha entrado. ¿Qué tipo de chica crees que sois? Dijo la chica cubierta de hollín, es decir, su mujer. Miren que aquí hay un juego totalmente distinto en la narración, es decir, no estamos ante un cuento para niños, ¿cierto? No estamos ante un cuento, estamos ante un cuento que exige cierto conocimiento de parte del lector. Aquí hay dos formas distintas de exponer los diálogos. Uno es a través del guión, que es exactamente lo que está sucediendo, pero él recuerda lo que le dijo su esposa o la chica del hollín, entre comillas. Esto está entrecomillado. ¿Qué tipo de chica crees que soy? Le dice esa. Dijo la chica cubierta de hollín, su mujer. Es decir, en el momento en que él encuentra a su esposa, pues ella sencillamente no espera nada, no espera que suceda absolutamente nada, ¿cierto? Porque el zapato no ha calzado y porque sencillamente ella pues no se va a acostar con él si el zapato hubiera entrado o no hubiera entrado, ¿cierto? Distinto a lo que está sucediendo con Emily Apple, la chica a la que le ha calzado el pie, la chica a la que él llegó porque alguien en el primer piso le ha dicho que suba y que allí puede encontrar lo que está buscando. A la chica sobre la cama le dice, es decir, a Emily Apple. Recuerden esto, es un hombre que ha buscado calzar un zapato, ¿cierto? Calzar el zapato en el pie pequeño de una mujer a la que él recuerde y sabe de antemano que no va a encontrar y le dice, sácate el zapato, así te lo ponemos de nuevo. Así termina este primer fragmento del cuento. Yo sé que es muy difícil tratar de hacer referencia a todo un cuento aludiendo simplemente a unos fragmentos, ¿cierto? Pero me gusta mucho la manera en que la autora termina la narración exponiendo la situación de nuestro protagonista que encuentra una especie de imitación de lo que busca y no sabe qué hacer con eso que estaba buscando, ¿ya? Mientras en muchas de las historias de las que hace, a las que hace referencia Vladimir Pro, pues el protagonista tiene una meta, ¿cierto?
Aquí nuestro protagonista no sabe qué hacer y por eso le dice, sácate el zapato, así te lo ponemos de nuevo. Eso es todo lo que se le ocurre a él cuando encuentra a esa chica. En apariencia, realmente la chica que está buscando es su esposa, aunque él no sepa, ¿cierto? Y no lo sabe porque sencillamente ella tiene los pies grandes, ¿ya? Pero es ella, la chica del hollín. Yo no sé si hasta el momento esto es claro, la manera en la que las 31 funciones, según Vladimir Prop, se repiten en las historias, 31 funciones que nosotros hemos tratado, que yo he intentado exponerles a ustedes en El Rey León y en Cenicienta, la manera en la que en la actualidad Roald Dahl y Kelly Lin las utilizan solamente en la medida en que sirvan para contar sus propias historias. Ustedes vieron la manera en que Roald Dahl cambia las expectativas de los lectores, es decir, Cenicienta no se va a quedar con el príncipe porque el príncipe es un hombre violento y ella prefiere otro final feliz. Y en De Zapatos y Matrimonios, Kelly Lin expone, desde mi punto de vista, lo expone muy bien, la manera en la que todos estamos buscando algo que no sabemos qué es y para eso utiliza la idea del cuento Cenicienta. Incluso buscamos algo que no sabemos qué es, incluso teniéndolo muy cerca, y si en algún momento llegáramos a encontrar eso que buscamos, parece ser, dice Kelly, que no sabríamos qué hacer con lo que buscamos. Es decir, es un cuento que no se lee solo en términos literales, sino que se lee pues en un nivel simbólico, en un nivel de algo más conectado con la propia condición humana que con la situación de la existencia o no de un zapato de cristal. Allí, en esta diapositiva, ustedes están viendo el póster de una película de este año, si no estoy mal, que se llama La Hermanastra Fea. No sé si la han visto, si han tenido la oportunidad de verla. Creo que debe estar en algún canal de streaming, pero ustedes pueden encontrar muchas reseñas y el tráiler, y de seguro que si indagan en la internet podrán encontrar la película. Es una adaptación de Cenicienta, esta película, una adaptación que focaliza la narración en la hermanastra y no en Cenicienta. Esta película recurre a lo que hoy en día han dado en denominar y llamar como horror corporal. Yo no sé si ustedes vieron La Sustancia, una película que hace también alusión al horror corporal. No es algo nuevo en el cine ni en lo literario, ¿cierto? Hay un autor, un director de cine de apellido Cronenberg, que ha venido haciendo una carrera desde hace muchas décadas jugando con el elemento del horror corporal, pero sus películas no son tan populares, pero por decirlo de alguna forma es casi el padre de este tipo de narración en el cine. Y La Hermanastra Fea, repito, como en La Sustancia, juega con esas escenas en las que un cuerpo se descompone o un cuerpo es herido o en que un cuerpo se enferma, etcétera, etcétera. Muchas personas podrían pensar que son esos elementos los que hacen novedosa la historia de La Hermanastra Fea, pero como les conté ahora, esos elementos ya están en la narración oral. Aquí nuestra protagonista se corta los dedos para poder calzar la zapatilla, pero repito, eso ya existía en las narraciones orales, en las narraciones que los hermanos Green adaptan para un público distinto, ¿cierto? Y que luego los japoneses adaptarán en Cuentos de los Hermanos Green, una serie de televisión que todavía presentan en Colombia, o adaptan para Disney, adapta para sus propias producciones, y en esas adaptaciones pues se pierde muchísima de estos detalles, o se edulcora, como les dije ahora, la historia, se hace una historia que según las personas que están detrás del proyecto, pues cumple con las expectativas del público, ¿cierto? De los niños y las niñas. En fin, son historias que tienen una finalidad muy distinta a la finalidad que cumplían en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pero desde mi punto de vista, ojalá puedan ver la película. Lo novedoso de la película no es esas escenas de mucha sangre, ¿cierto? Sino que es la focalización que la película hace
en La hermanastra y no en Cenicienta. Esta es otra forma en la que ustedes, si les interesa, reescribir los clásicos literarios una vez más, pues pueden pensar la reescritura de alguna de esas... Pero ya había uno de Picos, ¿cómo así? Ya había uno. Hay un micrófono abierto. Ya. Repito, si a ustedes les llama la atención esto de la reescritura, pues puede ser una forma tomar la historia y cambiar la focalización, no concentrarse en la protagonista, sino cambiar el protagonista como lo hace la hermanastra fea, que focaliza en la antagonista, ya en lo que le sucede, y se convierte ella en una víctima de poderes que están por fuera de ella, por ejemplo, en la obligación de ser linda, en la obligación de contar con el amor de un hombre, en la obligación de agradarle a su mamá, etcétera, etcétera. Allí hay algo novedoso desde mi punto de vista en esta adaptación. Consejos, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de esta idea de escribir, pues economice recursos, utilice las funciones necesarias para sus historias, no tiene que utilizar todas las funciones, flexibilidad, adapte, modernice las funciones, no se trata siempre de objetos fantásticos, ¿cierto? Podría ser simplemente el consejo de alguien en lugar de recibir un objeto mágico, en que el protagonista recibe un objeto mágico. La transgresión de clichés, aunque se puede mantener la estructura, por ejemplo, la estructura clásica del cuento, un ogro puede ser bueno. Ustedes saben que no estoy diciendo nada nuevo, ¿cierto? Que incluso hay una película muy famosa donde justamente el protagonista es el ogro, y ahí el ogro es el personaje positivo y el personaje negativo es el príncipe. Una princesa puede ser mala, ¿sí? Especialmente intentemos transgredir el maniqueísmo o estas historias donde los buenos son buenísimos y los malos son malísimos, que han venido adaptando empresas, repito, como Disney o como Mattel, estas historias que son tan populares y crean imaginarios en las personas. Podemos jugar con ese maniqueísmo de fraude las expectativas. Eso es muy curioso. Yo sé que aquí en este mismo momento hay gente conectada que me ha escuchado en las clases virtuales que tenemos que tuvimos en algún momento sobre teorías literarias o que tuvimos hace poco sobre brujas, y yo les había dicho la dificultad o el riesgo que se comete al intentar defraudar las expectativas del lector, ¿cierto? Uno abre expectativas en el lector y en la medida de lo posible tendrá que cumplirlas y tendrá que darle un poco más al lector para que su cuento sea memorable o su historia sea memorable. En muchas ocasiones la salida puede ser justamente defraudar la expectativa del lector, incorporar giros dramáticos inesperados, ¿cierto? No cumplir con esas expectativas. Por ejemplo, el protagonista puede morir. Esto tampoco es nada novedoso. Esto ha ocurrido, esto lo han visto ustedes en muchas otras historias. Si ustedes me permiten dejarles una tarea, ¿cierto? Yo les recomiendo que se lean un cuentico muy corto que se llama Las Hadas. El cuento lo escribió Perrol, y pueden compararlo con un cuento que se llama Diamantes y Perlas, un cuento de hadas de Neil Gaiman. Ustedes van a ver cómo Gaiman parte de la historia de Perrol. En la historia de Perrol, de seguro que ustedes la recuerdan, una hija es maltratada por su madrastra de nuevo y su hermanastra. Ella va y le pide un favor a una anciana, la trata bien y la anciana resulta ser una especie de bruja que la recompensa dándole la propiedad de poder trasbocar diamantes, ¿cierto? Está muy feliz con esto, la madrastra más, y por eso manda a su hija, a su verdadera hija no trata bien a la bruja y por eso la bruja la obliga a que regurgite sapos y serpientes. Esta historia de Perrol es adaptada por Gaiman en el cuento Diamantes y Perlas, un cuento de hadas, y ustedes se van a dar cuenta que es un cuento supremamente oscuro, donde nuestra protagonista tiene que ir a comprar drogas
en una ciudad a comprar drogas para su madrastra y se encuentra con un perro y con una bruja que es adicta a la heroína y le pide un favor, la trata bien y esta bruja adicta a la heroína le da la propiedad de poder escupir, regurgitar diamantes y perlas, y ustedes se van a dar cuenta cómo el cuento pasa todo, el cuento se desarrolla en un ambiente muy oscuro donde no sabemos si todo es parte de una alucinación, de la enfermedad, de la muerte, y yo simplemente les voy a leer el primer párrafo de este cuento para que se animen a hacer la comparación. El primer párrafo dice: había una vez en la antigüedad, recuerden que luego van a hablar de la ciudad y de drogas, pero así empieza el cuento de Gaiman. Había una vez en la antigüedad, cuando los árboles caminaban y las estrellas bailaban, una chica cuya madre murió y apareció una madre nueva con su hija y se casó con su padre. Poco después, el padre siguió a su primera esposa a la tumba y dejó sola a su hija. A la nueva madre no le gustaba la chica y la trataba mal, favoreciendo siempre a su propia hija, que era perezosa y grosera. Un día la madrastra le dio a la chica, que solo tenía 18 años, $20 para que le comprara, disculpen, para que le comprara drogas. No te pares por el camino, le dijo. Y la chica cogió el billete de $20 y se metió una manzana en el bolso porque el camino era largo. Salió de la casa y bajó hasta el final de la calle donde empezaba la parte peligrosa de la ciudad. Al final, a nuestra protagonista y antagonista, a la protagonista y su hermanastra, le dan la propiedad a ambas de poder regurgitar diamantes y perlas, y ustedes van a ver cómo la recompensa que reciben las dos va a terminar siendo en cada uno de los casos un castigo. Es decir, es un cuento que rompe con cualquier tipo de final feliz. Eso es todo lo que yo tenía para contarles, para decirles. Así que mi última diapositiva es un muchas gracias. Y yo no sé si ustedes tienen preguntas, tienen comentarios. No sé si los molestó el gato que está maullando y maullando. Espero que no se haya escuchado. Así que no sé si hay preguntas, no sé si hay comentarios, si hay alguna duda, si hay una queja, algún improperio. Los escucho. Hola, yo tengo una pregunta. Hola, Paula, contanos. Bueno, primero, súper interesante, ¿cierto? Tu exposición. La pregunta es, esto no se cumple a rigor, ¿cierto? Porque en todos los textos, porque, bueno, dentro de la literatura que hemos podido leer, uno siempre nota que hay mucha naturalidad del autor al contar una historia. Entonces, yo me imagino que los autores no están pensando en las 30 y tantas formas o, ¿cierto? Simplemente como que va surgiendo la historia a raíz de sus propias experiencias, qué sé yo. Y eso mismo puede pasar con uno, o con una persona que tiene, pues que quiere escribir algo, una historia. Correcto, no tienes que utilizar las 31. Es más, no hay ningún cuento, dice Vladimir Pro, que utilice las 31 funciones. Utilizan muchas. Cenicienta es el ejemplo claro de casi 24 funciones utilizadas, pero no es necesario utilizar las 31 funciones. Y lo que puedes hacer incluso es enfocarte, como les decía ahora en los consejos, economizar recursos, utilizar las funciones necesarias para sus historias, ¿cierto? Incluso también les dije en algún momento que una sola función es suficiente para contar una historia. Por ejemplo, la historia del personaje que se decide actuar frente a un padre, ¿cierto? O frente a su madre, decide decirles que no por primera vez a su pareja, es decir, recurrir solamente a una función puede ser suficiente. Yo les dije también en algún momento que esto yo lo veía más utilizado en el caso de los guionistas de cine y de televisión, mucho más que en el caso de los escritores. Parece ser que muchos guionistas de series y de telenovelas tienen un gran abanico no solamente las 31 funciones de
de Vladimir Brod. Existe un libro que se llama El viaje del escritor de Vogler, que también expone el famoso camino del héroe, ¿sí? Y todas estas funciones que se representan en el camino del héroe pueden ser funciones que en algún momento un guionista de alguna telenovela o de alguna serie utiliza para alargar la historia o para darle más fuerza, para hacer cambiar la historia. Así que tienes razón, no se utilizan todas, no es necesario. Hay quienes piensan incluso que las 31 funciones pueden complicar mucho más la historia, y yo les estoy diciendo que las 31 funciones pueden ser una guía, pero eso no significa que utilizarlas permita el éxito literario. Ojalá fuera así de fácil, ¿cierto? Las 31 funciones son una guía, pero el otro trabajo depende de la experticia del escritor, depende de cómo logra armar esa historia, de cómo logra contarla. Mira que aquí nos estamos enfocando en la historia, en qué contar, pero el otro caso que nos daría pues para otra charla es cómo contar eso, cómo hacer que esas 31 funciones aparezcan o algunas de esas funciones aparezcan en el momento adecuado para crear expectativas, para crear tensión en el lector y que el lector quiera seguir leyendo. Así que espero pues que mi respuesta más o menos te guíe, ¿cierto? Por acá, no sé si hay alguien más, si alguien tiene, por acá hay unos comentarios muy bonitos de ustedes. Muchísimas gracias. Ahí les enviaron un formulario para que me evalúen. Ojalá pongan muchas caritas felices. Una pregunta: ¿para crear un cuento de historia sería importante investigar? Pues no sé, es decir, en muchas ocasiones alguien no necesitará investigar porque ha vivido tanto una historia o sabe tanto sobre una situación que prácticamente la historia ya está en su cabeza, mientras en otros casos, ¿cierto? Se tendrá que indagar. Yo supongo que dependiendo de lo que quieras contar, si dominas el tema, genial, pero si no, de seguro que vas a tener que indagar mucho. Por suerte, hoy en día es muy, muy fácil. Yo recuerdo muchas historias en las que escritores tenían que ir a la biblioteca para investigar las características de un animal que querían mencionar, porque sencillamente no existía forma de conocer a ese animal si no era leyendo a través de una enciclopedia. En cambio, hoy en día con la internet, incluso puedes ver videos de ese animal, escucharlo y cosas por el estilo. Supongo que dependiendo pues de cada uno de los casos sí será necesaria la indagación, la investigación. Por acá dicen, que compartan la evaluación. Recuerden que ahí está mi Instagram. Si necesitan las diapositivas, se las puedo dar a los organizadores del evento para que se las hagan llegar por el grupo de WhatsApp, o ustedes simplemente me escriben si tienen alguna duda o si quieren que ampliemos información. Yo encantado. Genial, ¿cierto? No sé si hay alguna otra pregunta, si hay algún comentario, si hay algo más para decir. Bien, invitamos al público. Sara, adelante. Y si hay más personas interesadas en hacer preguntas o comentarios, por favor, levanten la mano. Adelante. Buenas, hace rato que estaba levantando la mano. Sí, no, sí, era para aportar eso, sí, no, de Vladimir Prope sí había visto eso, y para como darles adiciones hay otros libros también interesantes, chicos, que hablan sobre cuentos de hadas de otras versiones. Hay uno que se llama Historias Increíbles 1, de Lawrence Anholt, y esta maneja las versiones diferentes de los cuentos de hadas. Él tiene Ceniciento y el lobito Caperucito. Entonces Ceniciento, en vez de ser una chica cenicienta, es un niño que quiere ser futbolista. Entonces esta es entonces la zapatilla no es de cristal, sino que es un guayo. Entonces, Lawrence Arnold hace estas versiones pues al contrario. Ahora, el lobito Caperucito es que la Caperucita es la mala, la malvada, y el lobito es juiciosito.
Entonces, esa es como de otras versiones. Y también que puede ser otra manera de hacer como reescribir, es como la otra versión, pues por ejemplo, del villano. Hay una versión de Caperucita que es de Triunfo Arciniegas, no sé si lo habían escuchado. En esta la versión es el lobo contando que él estaba muy enamorado de Caperucita, pero al estar tan enamorado no cayó en cuenta que cayó en las trampas de ella. Ella lo estaba obligando a que se comiera a la abuela porque ella quería heredar las propiedades de la abuela. Y ella lo puso como villano. Y en esta versión de Triunfo ella es perversa, es una Caperucita muy perversa. Y él luego dice, no, ya ahora todo el mundo me cree que yo soy el malo y yo por bobo, por enamorado, le hice caso. Sí, esa versión de Triunfo es muy buena y es también un poquito perversa. Y entonces como para aclarar unas cosas, chicos, también que de muchas, pues que de las versiones que han sido orales y todo, entonces Charperro hizo como su versión, tal como hicieron con la zapatilla de cristal, para aclararle que es una mala traducción, que que era un zapato hecha de piel de armiño, y lo confundieron con un zapato de cristal. Y la pobre Cenicienta la torturaron con un bendito zapato de cristal y era un zapato de piel de armiño. Entonces era como para dar estas aclaraciones ahí. Muchas Gracias, Sara. gracias, muy amable. Yo les recomiendo cuentos de hadas de Angela Carter, no sé si la conocen, es una autora que saben que, pues, que en su momento se hizo muy popular justamente por hacer eso, por hacer esas adaptaciones más o menos perversas, y muchas que se leen hoy en día en clave feminista de los cuentos de hadas. Realmente son muchos los autores que han venido haciendo esto y por eso yo les decía reescribir los clásicos una vez más, ¿cierto? No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, duda. De lo contrario, no sé qué hacemos, Camilo. Perfecto, no, procederíamos primero de antemano, doctor Gustavo Adolfo Bedoya Sánchez. Qué maravilla la sesión del día de hoy. Hay una persona que acaba de levantar la mano, Maribel Arbizu Centeno, bienvenida. Adelante, mi señora. Bueno, solamente quería compartir, yo soy de acá de Perú. Perfecto. Hay un escritor, Edgar, bueno, es de Ica, es más conocido por Fabulinka. Él tiene sus libros donde habla de Caperucita en Huamanga. Huamanga es un lugar de acá de Perú también, pertenece a Ayacucho. Después nos habla de Tarzán en la selva. Después también Blancanieves y los 7 chuyachaques. Sí, eso quería compartir, ¿no? Maravilloso, Maribel, muchas gracias. Aquí en Colombia hay un escritor, Marco Tulio Aguilera, no, perdón, un autor que escribió una novela que se llama Tarzán o el filósofo desnudo y trata sobre Tarzán que va a la universidad a recibir una clase sobre la vida y obra de Tarzán y Tarzán pierde el curso por falta de conocimiento, ¿sí? Es decir, la novela es una crítica a la universidad, al sistema educativo, donde el profesor ni siquiera se da cuenta que tiene enfrente a Tarzán, el rey de los simios, el rey de la selva, quien ha ido a la clase. No recuerdo el nombre del autor, pero repito, Parra Sandoval, aquí lo estoy viendo, Parra Sandoval, es sus apellidos, es un autor bayuno muy conocido en México. Allí en los años 80 tuvo varios reconocimientos y su novela se llama Tarzán, el filósofo desnudo. Si ustedes ven, pues son muchas las historias que se han venido contando una vez más. Incluso el famoso Ulises de Joyce
ustedes saben que no es otra cosa que una especie de reescritura, entre comillas, de Odisea, ¿cierto? De Homero. Doctor Gustavo, muchas gracias. Andrea Barreto, muy buenas tardes y un cordial saludo. Bienvenida. Muy buenas tardes. Yo pues tengo una inquietud. Por ejemplo, una historia, digamos, como los cuentos, que ahora que toca el tema, algunos los adaptan, digamos, a teatro o a versión moderna, o a café concierto. Por ejemplo, uno fue como en Loco Comic, ahora que tocó Tarzán, lo adaptaron a versión moderna. Por ejemplo, a cada personaje lo modernizaban de acuerdo a la situación y al tiempo pues, que se vivía, por ejemplo, en los años 80 y 90, por ejemplo, de acuerdo a la situación social del país. Entonces, eso se puede ver a lo que la persona lo adapte o a lo que siente. Sí, es que en últimas una adaptación es una nueva creación, ¿cierto? Es como una traducción, es una nueva creación y realmente uno no sabe qué puede hacer alguien que adapte. Yo recuerdo mucho la adaptación que hicieron en los años 90 de Romeo y Julieta, es una película que se llama Romeo más Julieta, donde se conservan los diálogos originales, pero las escenas es un lugar lleno de autos y de armas, incluso en su momento la película fue acusada de una especie de película que buscaba glorificar la violencia y glorificar las armas, pero es una apuesta que hace en este caso el director y su guionista, así como hemos venido mencionando las apuestas que hacen algunos escritores de modernizar o de darle un sentido turbio a la historia, un sentido que quizás tiene más que ver con sus propias expectativas como escritores y como lectores, algo así como lo que hizo Roald Dahl, ¿cierto? Al no permitir que Caperucita se case con un hombre violento, perdón, Caperucita no, Cenicienta, disculpen, se case con un hombre violento, sino que prefiera un hombre que incluso trabaje como apicultor. Ajá. Y digamos, es otra inquietud, por ejemplo, yo creo, pues, porque ahora que tocó el tema, por ejemplo, de Tarzán, que fue escrito por Edgar Ray Burroughs, después lo hicieron la adaptación en Argentina por Gabriela Ferrari, después acá se hizo en Colombia, la hizo, por ejemplo, un director de teatro de acuerdo a la época que se vio en los 80 y después finales de los 80, por ejemplo, cómo modernizaron a Jane, digamos, al año 88 y la otra, cómo modernizaron al Tarzán en el año 85. Por ejemplo, cuando lo adaptaron en una parte a Café Concierto, que es como un teatro cómico, o stand-up, que ya se conoce así, entonces pues ahí lo que cambia es, por ejemplo, la temática, el desarrollo de la historia, porque Tarzán se desarrolla como es del siglo XX, como en la mitad del siglo XX, y la otra ya la van adaptando de acuerdo al millennial. Sí, es Entonces una eso es debido apuesta. a lo que la persona siente, lo que quiere modernizar para que de pronto cuando presentan una historia en una obra de teatro, en lo que sea, no pierda, digamos, vigencia. Es una apuesta que el director hace, incluso el término de adaptación, hay algunas personas que hablan de él no como adaptación, sino como adaptación libre, como para aclarar que realmente es la versión que hace alguien. Y en muchas ocasiones se habló de que una adaptación debía respetar, y estoy usando comillas, ¿cierto?, la esencia de la obra, pero es que nadie sabe qué es la esencia de la obra porque la obra se deja leer tantas veces como lectores, no sé si me hago entender, incluso para Calvino, eso es lo que hace a un clásico, el hecho de que la obra pueda ser leída por diferentes generaciones y diferentes generaciones establecen preguntas a la obra y la obra sigue sugiriendo preguntas. Recuerden que la literatura no responde nada, la literatura hace preguntas, ¿cierto? Cuestiona y por lo tanto una adaptación es la versión de alguien, ¿ya? Y es una versión que puede cuajar muy bien en un momento determinado, así como hay adaptaciones que a la gente no le gustan. Por ejemplo, hoy en día
muchos critican estas adaptaciones forzadas que hacen que ciertas minorías étnicas o sexuales protagonicen historias del siglo XV o XIV cuando de ninguna manera podía ser un protagonista. Entonces, es una apuesta, o así lo leo yo, ¿cierto? Es una apuesta que hace el director, que hace el guionista, que hace el escritor para actualizar o para utilizar una historia y actualizar su interpretación, la interpretación de algo que quiere contar, como por ejemplo la venganza, ¿cierto? El amor, la muerte, etc. Bueno, muchísimas gracias. Muy Muchísimas gentil. gracias. No, todo lo contrario, muchísimas gracias a ustedes. Camilo, no te escuchamos. Muchas gracias, perdón, se me cerró el micrófono. Vamos a la próxima intervención. Auxiliar Biblioteca, muy buenas tardes. ¿Podría usted quizás presentarse con su nombre y efectuar su intervención, por favor? Ay, hola, perdón. Disculpen Buenas la tardes. demora. Soy Sofía y soy la auxiliar Hola, aquí Sofía. de Unisabaneto. Y Gustavo fue mi profe, es mi profesor aún. Entonces muy emocionada, muchas gracias por el espacio. Entonces no me quería ir sin dar como un pequeñísimo, pequeñísimo aporte, porque usualmente, bueno, usualmente no, casi siempre hablamos como de esta tradición en términos de cuentos, digamos como a ciertos referentes súper buenos, súper canónicos. Entonces yo quería como comentarles un datico curioso, un poquito diferente a lo que escuchamos por estos lugares y con relación a Cenicienta, porque hablamos mucho de Cenicienta en el día de hoy. Y es que si nos vamos quizás a ahondar un poco en el tema, hay una Cenicienta que ya existió en el siglo IX en China, ¿sí? Que era Yen Qian. Entonces, solamente les voy a dejar por aquí en el chat un documento para ver cómo esa versión china se relaciona con las relaciones occidentales, con el texto occidental que tenemos y ver que, bueno, desde el inicio de la historia era muy violento, entonces vamos viendo cómo si se va adaptando, va surgiendo, entonces sí, como dar como ese datico ahí, que me gustó mucho relacionar eso que ya conocía con lo que estaba expresando Gustavo hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Vamos, no sé si la doctora Maribel Arbizú tiene algo más para mencionar antes de que cerremos la sesión del día de hoy y dar una información importante para todos. Bueno, en primer lugar, bueno, no soy doctora, no sé de dónde salió. Yo también soy bibliotecaria. Ujú. Acá trabajo en una biblioteca escolar. Maravilloso. Bueno, quizás aumentar nada más de lo que había dicho, ¿no? Este autor que es Fabulinka, según él, en ese cuento nos dice de que cansada ya Caperucita Roja de que siempre le esté persiguiendo el lobo, se viene a Perú y por eso es que se queda en Huamanga. Y ya la versión, por eso dice Caperucita en Huamanga. Y ahí ya tiene otros relatos que al final también, al final llega otra vez el lobo, pero ya es ya no está en tierras peruanas ya, ¿no? Especialmente en Ayacucho, Huamanga. Y cuando Maribel, decían sí. del Tarzán y los 7 Chuyachaquis, bueno, los Chuyachaquis son seres mitológicos de la selva, ¿no? Y también ahí tiene otra adaptación. Bueno, eso era lo que les quería comentar, ¿no? Gracias. Maribel, muy amable, muy gentil. Y vamos por último con Sara Alejandra Hernández de nuevo. Adelante, mi señora. Otra vez yo de cansona. No, para nada. Bienvenida. No, cuando la de auxiliar había participado, me hizo acordar también que se me olvidó decirles que la versión de Caperucita, perdón, Caperucita no Cenicienta, tiene muchas más versiones y son más antiguas. Entonces ella dijo la versión china, también hay una versión egipcia en el que la protagonista pierde el calzado y lo encuentra el faraón. Pues he visto esa versión. Y hay otra versión
sino que también son unos cuentos muy importantes que a mí me gustaría resaltar. Son los cuentos rusos. Esos me encantan. Los de Afanasiev. Y ahí hay una versión que me parece muy bonita, es Basilisa la Bella. Y ahí se maneja también muchos elementos que se vea con el de Prop. Y es también algo muy especial porque ahí se manejan muchos elementos tradicionales rusos. Ahí está Baba Yaga. Recuerden que Baba Yaga es esta bruja. Y tiene entonces la trilogía, pues los tres elementos, entonces los tres caballeros que representan todo esto y cómo la madrastra y la hermanastra la mandan a ella para acabarla, es yendo donde Baba Yaga para que la coma. Entonces Basilisa la Bella es una versión rusa de Cenicienta. Era para aclararles eso. Fueron los cuentos rusos populares los que Vladimir Prop utilizó en su investigación, pero definitivamente Cenicienta es la obra que cala mejor para exponer esas ideas. Y ahora que hablaban de Caperucita Roja, Pilar Quintana, la escritora colombiana, de seguro saben quién es, tiene un libro de cuentos que se llama Caperucita se come al lobo, y uno de sus cuentos es justamente una chica que conoce a un muchacho en el barrio El Bosque, ¿cierto? El barrio se llama El Bosque, y ella se enamora de este chico, aunque este chico es un lobo, un lobazo por la forma en que se viste, y finalmente termina seduciéndolo, termina violándolo prácticamente, estoy jugando, termina haciendo el amor con él, pero a ella no le interesa a este hombre y por eso es el título de Caperucita se come al lobo. Tengo entendido que en un país, creo que fue en Chile, la obra se recepcionó como una obra infantil y en una biblioteca les tocó retirar los libros porque sencillamente el libro no, pues no es para ese público. Muy amable, mi señor, por su respuesta. Doctor Gustavo Adolfo Bedoya Sánchez, le agradecemos por su agradable y excelentísima presentación que efectuó el día de hoy en el marco de nuestro seminario Leo 202502, en la sesión que tuvo por título Reescribir los clásicos literarios una vez más. Mi señor, en nombre de todos los que están presentes acá, le agradecemos por compartir su gran conocimiento y experticia en la temática abordada y le deseamos por parte de todos los presentes muchos éxitos en sus actividades, mi señor, y esperamos verle en una próxima ocasión en este genial espacio, mi profe. Claro que sí, yo encantado. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, allí, si necesitan algo, nos ponemos en comunicación para mandarles las diapositivas. Y muchísimas gracias. Muy genial. Muchas gracias, mi profesor. Ok, hasta luego. Ahora, gracias, mi señor. Ahora, en nuestros avisos parroquiales, les recordamos a todos